Y hace días atrás nos preguntábamos justamente, con todo esto que está pasando, sobre todo por el tema soberanía, porque más allá del partido político que sea cada uno, no encontrábamos una respuesta, o por lo menos una voz que se alzara en contra de estas políticas que se están llevando a cabo. Y nos preguntábamos, ¿dónde están los sanmartinianos, los partidos nacionalistas? Hicimos esa pregunta hace más o menos 15 días atrás. La suerte de la vida nos da la posibilidad que hoy podamos hablar con Martín Ayerbe del partido Movimiento de Liberación Nacional, nacionalista, candidato a presidente por ese partido. Y tenemos que decir también que sabe mucho del tema de industria, y podríamos estar hablando un montón de cosas con él, pero lo más importante es agradecerle que nos atienda. Martín Ayerbe, buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. No, muchísimas gracias y bueno, tomate un tecito con miel de jengibre Sí. y afloja un poco porque si no te vas a romper una cuerda vocal. Sí, estamos mal. Martín, fueron muchas Gracias por tu palabra, sí, por fueron tu muchas consideración. muchas de las preguntas que te hice en una sola, pero empezá por donde vos quieras porque creo que entendiste mi concepto de lo que estoy hablando. Blanca, el día de mañana viernes vamos a estar en la sociedad de fomento de Villarrosa, donde vamos a presentar los fundamentos de la nacionalización del comercio exterior a través de una corporación que integre toda la actividad portuaria, sus playas de transferencia y articule los modos de transporte, la marina mercante, el ferrocarril para las cargas, para la logística pesada, y asociando también el transporte aeronáutico y los camiones para darnos un sistema de comercialización internacional que le pueda pagar al productor un precio justo establecido a través de un consejo que integran productores, gremios, organismos de ciencia y técnica y gobierno, y que permita defender en el extranjero el precio de nuestra cosecha, nuestra producción. Porque hoy la Argentina no exporta. Las que exportan acá son las multinacionales del comercio exterior. Entonces, la Argentina no puede determinar los precios internacionales ni influir en su defensa. Entonces, de esta manera podríamos nosotros fijar precios sostén para aquel que sufre por inclemencias del tiempo, por una plaga, por una inundación, una sequía, sufrir la pérdida de sus cultivos y sostenerlo con un precio sostén a través de un fondo que es por el producido del ejercicio anual, que pueda compensar a los productores en la actividad cuando ocurre una desgracia de este tipo. Que además esto permita tener fondos que estén directamente asociados a los caminos rurales, rutas y las necesidades que tienen los productores de sacar la cosecha, que esto tiene que ver con el fortalecimiento logístico, y a través de la marina mercante nosotros vamos a poder capitalizar de tal manera la actividad que vamos a poder financiar solamente con el ejercicio del flete marítimo toda la reconstrucción ferroviaria de los 50.000 kilómetros de vía férrea, más 2 líneas, una en el Atlántico y una en la cordillera de los Andes, que puedan integrar norte y sur, y mediante las rentas comerciales del comercio exterior ir hacia un proceso de capitalización para los productores que permita además comprar la tierra que aquellos productores necesitan, como por ejemplo
en la ganadería que ha sido desplazada a la frontera agropecuaria por el brote de soja. Claro. Esto se va introduciendo con otros aspectos de iniciativas, como la de un banco de carne, un banco de vientres, que permita recuperar a nosotros el poder de la ganadería argentina, que es 10 veces más valor agregado que la por otro. ¿Es factible todo esto que están ustedes proyectando cuando tenemos un gobierno nacional que hace todo lo contrario para que las cosas que sean favorables a los argentinos no se den y le dé todo a los extranjeros? No, con este gobierno no, porque es un gobierno que responde a los intereses extranjeros, que hay que derrotarlo, pero también hay que derrotar dentro del gobierno, dentro del movimiento nacional, hay que derrotar a los que nos han llevado a esta situación también. Acá no está tan fácil que hay que ganar las elecciones y después vamos viendo. No, acá tienen que estar claros los objetivos en un plan general de gobierno y hay que definirse claramente en lo que un gobierno tiene que constituir como pieza de sacrificio para el bienestar nacional, porque la Marina Mercante es la única que nos puede dar a nosotros dominio en el intercambio comercial. Y desde el decreto 1772 de Menem en los 90 se destruyó la Marina Mercante y nadie hizo absolutamente nada por volver a navegar. Entonces, acá no es un tema electoral el que pueda determinar esto. Y a las elecciones hay que ir y habrá que votar. Claro. Pero esto hay que definirlo antes, porque se necesita de tomar el dominio de las actividades estratégicas que han sido enajenadas y entregadas al extranjero. No te quiero sacar del tema, pero algo tiene que ver. Indigna, me imagino, lo que pasó con el puerto de Ushuaia. Y lo del puerto de Ushuaia, nosotros lo venimos anunciando hace muchos años, que cuando los sábelotodos de la política la iban de cancheros y sobradores, ahora andan un poquito más con amainando el plumaje, porque ven venir una fuerza desde abajo que los repudia. Claro. Entonces, bueno, se aferran a los cargos partidarios, simulan que tienen internas entre ellos, pero terminan arreglando todo lo de la misma cría. Entonces la ven venir. Por eso dejan que Milei haga todo el mal posible para poder volver como mal menor. Bueno, eso la parte, eso le entregaron una base a los chinos en Neuquén, le entregaron una base a la Unión Europea en Mendoza, le entregaron una base a los ingleses en Tolwyn montando un radar, ahora van por el segundo módulo de radar. Claro. Y era lógico porque nosotros esto lo expresamos así. Bueno, va a haber un momento en el cual los norteamericanos le digan: mire, argentino, usted integra la Organización de Estados Americanos, usted integra la Junta Interamericana de Defensa y ha firmado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Si ustedes le dan posiciones militares, si ustedes le dan bases de telecomunicaciones, de control aeroespacial a la Unión Europea, a los chinos y a los ingleses, no pueden negarse a darle en las mismas condiciones y esto es con respecto a lo que decías recién sobre el puerto de Ushuaia, se entiende, ¿no?, que te referías a la parte de dirigentes. Yo lo que me asombra también es a la comunidad toda, al pueblo argentino. Qué falta de argentinidad que tenemos, ¿no? Parece que solo golpeamos el pecho y cantamos el himno cuando la selección gana un mundial, pero nos están robando la soberanía y son pocas las voces que se alzan. ¿Qué nos está pasando? Yo creo que el pueblo argentino se está retirando de la política porque se da cuenta que no lo tienen en cuenta
y y el pueblo argentino se está yendo del peronismo, porque esta dirigencia lo ha traicionado, lo ha entregado, y ha tomado el raíz del peronismo. Entonces, como está tan dura y jornada de trabajo, se trabaja cada vez más, se gana cada vez menos, si se tiene la suerte de tener trabajo, ¿no? Claro. Tenemos apenas 25% de los argentinos en edad de trabajar en blanco. De 26 millones de argentinos en edad de trabajar, solamente 6,5 millones están en blanco. Claro. Tienen gremio, tienen convenio colectivo, tienen obra social, tienen aporte jubilatorio, tienen algo. El otro 75%, los otros casi 20 millones de argentinos, no tienen nada. O están en negro, 12,5 millones. Claro. La mitad está en negro, porque a ese negro se le suman los monotributistas y los autónomos, que es lo mismo que estar en negro, porque vos pagás el monotributo y no te dan nada. Claro. No tenés vacaciones pagas, no tenés aguinaldo, no tenés salario familiar, no tenés nada. Sí. Y en el caso de los desocupados ya son bastante más que 5 millones, ¿no? Claro. Esos 5 millones no es que los creó Milei ahora, hace 2 minutos. Bueno, el récord el récord que lleva este presidente es terrible, es terrible. Lo que yo no entiendo también la doble vara, ¿no? Que tienen muchos argentinos, ¿no? Porque si un peronista, alguno de los presidentes anteriores, cualquiera sea del partido que sea, hubiera besado la bandera de Israel como hizo Milei en el propio monumento a la bandera argentina, yo creo que eso no indignó a nadie dijo nada. Por eso pregunto qué nos está pasando, ¿no? Bueno, no te creas que están así, porque hacen la fila para ir a llorar al Muro de los Lamentos y prenden el candelabro. Ah, bueno. Bueno. No usaron la bandera de Israel como hizo Milei, pero claro. Y casi. Y eso van al Muro de los Lamentos, lloran ahí. Van al rabino, se arrodillan frente al gran rabino. Y después prenden el candelabro. Entonces perdimos la soberanía ya hace tiempo y no nos dábamos cuenta. Nos estamos dando cuenta ahora. La soberanía la perdimos cuando la clase política, la clase dirigente del país, expulsó al pueblo de la participación en la polis y arrojó al pueblo hacia la emboscadura. Entonces somos los emboscados. Y desde la emboscadura y en la conciencia de ser los emboscados, ahí se da la reunión entre pares, entre semejantes, para refundar nuevamente una polis. Ahora, algo grande nace grande y tiene tiempos que no son los tiempos electorales, ni políticos, ni las urgencias, ni todas las banalidades de la televisión, el periodismo y toda esa porquería. Entonces, la realidad que subyace en los argentinos está esperando que se constituya una conducción patriótica que tenga la conciencia del sacrificio de uno por los demás y constituirse en el dispositivo de sacrificio para salvar la nación y para que la felicidad del pueblo argentino tenga bases materiales en el trabajo y tenga una base espiritual en el interior, porque no es entretenimiento, no es joda, no, es otra cosa lo que estamos hablando. Entonces, para ello se requiere de una conciencia que lleve a un trabajo de refundación nacional. El peronismo necesita una refundación radical. No se va a hacer con todos estos dirigentes que hay ahora. Esto lo vamos a hacer otros. Yo me refiero no solo a un partido, como decís vos, que es el peronismo, sino qué nos pasa a los argentinos en general. Por ejemplo, yo me imagino una persona que se instruyó en el ejército, en la armada, en la fuerza aérea,
cantando el himno nacional, siendo patriótico hasta la médula, y de pronto vemos cómo nos invaden fuerzas extranjeras, que son las mismas que mataron a nuestros héroes argentinos en el crucero Belgrano, los ingleses, los estadounidenses. Y entonces vos decís, ¿qué siente esa persona que hizo una carrera militar, que vio morir a sus camaradas por estos tipos que hoy se adueñan del país? A eso me refiero también, no solamente al Partido Justicialista o al que sea, como también cómo puede aguantar esa persona, como no hay un jefe, uno que alce la voz entre todos y tantos que son, porque a la final todas esas fuerzas federales, sostenido ideológica y materialmente por Inglaterra, claro, por Estados Unidos, claro. Y después hay una gran masa de soldados que están dentro del comando y cumplen órdenes, no tienen mayor incidencia en la conducción de la institución por la naturaleza que tienen las Fuerzas Armadas y su comando. Entonces tampoco se puede politizar al soldado porque rompe el orden de comando. Sí necesitamos una fuerte formación nacional en la doctrina argentina, la doctrina militar argentina, que es lo que está faltando. Porque si todos los gobernantes, porque los responsables son los gobernantes, los responsables son los políticos de todo. Si llaman a las Fuerzas Armadas de Israel, si llaman a las Fuerzas de Seguridad de Israel, si acuerdan para la formación política, doctrinaria y militar, y acuerdan ejercicios conjuntos con Estados Unidos, bueno, ¿qué se produce? Se produce una norteamericanización de las Fuerzas Armadas y se produce una judaización de las mismas. Bueno, pero me refiero a esa orden que da el que esté como presidente. No hay un solo general, no hay un solo almirante, no hay un solo jefe de todas las fuerzas que alce la voz y que diga esto que estamos haciendo está mal, porque no hay nadie, es increíble, ¿no? Sí hay hombres, lo que pasa es que los militares que están en servicio no pueden tener manifestaciones políticas públicas, no pueden, por la propia ley militar, no pueden ser parte de algún partido, no pueden ser una parte del país. Esto es así porque además así es la ley militar y esto es así porque el comando de las Fuerzas Armadas funciona de este modo. Ahora, eso no implica que se sientan, los hombres piensen, que tengan conciencia y que estén esperando el momento en dar apoyo a las fuerzas nacionales. Pero mientras las fuerzas nacionales de los argentinos no alcancen a ponerse de pie y a tener la decisión de ir a una marcha irrefrenable hacia la posición de enfeudo, donde se da la plena libertad de los argentinos, las Fuerzas Armadas no van a actuar. Actuarán en un determinado momento, pero no es falta. Bueno, yo por eso digo que tomen el puerto de Ushuaia como lo tomaron, a la medianoche, de forma ilegal, de forma autoritaria, y que, bueno, que todos hayan cumplido la orden. No hubo uno solo que dijera, no, esto está mal. Eso me llama la atención, pero bueno, lo mismo pasa con y bueno, pero esto pasa porque si se mira solamente desde una posición, esto puede generar irritación e indignación, que Javier Milei intervenga el puerto de Ushuaia. En esa intervención de ingreso a los norteamericanos. Entonces se puede escuchar voces que digan, bueno, las Fuerzas Armadas algo deberían hacer. ¿Qué cosas puede hacer la Fuerza Armada? Las Fuerzas Armadas tienen poder letal, no son un gremio,
ni un centro de estudiantes que va a una movilización, tira piedras. No, las Fuerzas Armadas tienen poder letal. No son tampoco la Cancillería, el Servicio Exterior, la diplomacia argentina, que va a escribir comunicados, que va a establecer una mesa del diálogo y el consenso. No, las Fuerzas Armadas tienen poder letal. Cuando actúan con su poder letal. Sí, pero... Entonces, algunos quisieran ver actuar a las Fuerzas Armadas en el puerto de Ushuaia en este momento. Pero yo me pregunto, sí, ¿no deberían también actuar de la misma manera cuando el gobernador kirchnerista Melella, de Tierra del Fuego, instaló el radar inglés? Esa es otra de las Porque cosas eso es un instrumento de ustedes. Claro. Pero si yo hubiera dicho esto en su momento, el kirchnerismo con sus organismos de derechos humanos me hubiera hecho una causa y con la DAIA me hubieran metido en cana por decir esto. Claro. Pero hoy el kirchnerismo, que son el fariseísmo del peronismo, lo que quiere hacer es rasgarse las vestiduras y gritar de indignación porque Milei le entrega el puerto de Ushuaia a los norteamericanos, cuando ellos son los que instalaron la base de la Unión Europea en Mendoza, la base china en Neuquén y el radar inglés en Tierra del Fuego. Sí, bueno, Y pero... son los que firmaron todos los ejercicios junto con Menem desde 1990, desde la firma de los Acuerdos de Madrid, de la cual todos ellos fueron parte. Con la firma de los Acuerdos de Madrid, en 1989 y 1990, Acuerdo de Madrid 1 y Acuerdo de Madrid 2, que son la rendición de la clase política a los ingleses, porque nosotros en Malvinas no nos rendimos, hay cese de hostilidades, la guerra continúa, y la finalizaremos nosotros cuando nos toque el tiempo de hacerlo. En ese momento, por orden de Inglaterra, aprobaron las leyes 23.696 de reforma del Estado, privatizaron toda la Argentina, el decreto 1398 con el cual privatizaron las 27 empresas del área de defensa para vaciarlas y destruirlas y que no tengamos un sistema de armas autónomo. Aprobaron la ley 24.184 de protección de inversiones inglesas en el 94 y junto con ello han firmado todos los ejercicios militares que se realizaron con Inglaterra desde 1990, que son las operaciones Gringo Gaucho, de 1990 a 2010. Hasta el año 2010, sin solución de continuidad, se realizaron las operaciones Gringo Gaucho con los Estados Unidos de Norteamérica, su Comando del Sur, su Stoke Command, y la Cuarta Flota Norteamericana en el Atlántico Sur. Y luego de eso vinieron las operaciones conjuntas, como Albatros, como Unitas, y otros ejercicios militares de mayor o menor envergadura, conjuntos con Estados Unidos. Y no se ha visto a nadie en el peronismo, excepto nosotros, manifestar que eso escupe sobre la sangre derramada en Malvinas 82. Bueno, pero justamente mi pregunta iba basado en eso. ¿Cómo en aquel entonces, como vos referís, en el tiempo del kirchnerismo se hizo todo eso? Y ahora se está haciendo lo que se está haciendo. Y tenemos la Patagonia llena de mochileros judíos prendiendo fuego. Y tenemos extensiones a lo largo de la frontera argentina-chilena vendida a grandes multimillonarios, zonas de frontera que no se tendrían que vender, pero sin embargo en el gobierno de Macri se logró sacar las leyes para que las puedan comprar. Por eso Lewis tiene su tierra, su pista, ahora el jeque árabe y así varios más. A lo que me refiero yo, más allá de quien mande en la presidencia del partido que sea, las Fuerzas Armadas no tendría que haber una cuota de honor en esos hombres y negarse, no estoy diciendo todos, pero por lo menos los más superiores, y decir, bueno, yo voy a renunciar porque esto no es honorable, yo no estoy acá para esto.
Sin embargo nadie renuncia, nadie dice nada. Uno solo que tenga honor y que alce la voz. A eso me refiero. Bueno, hay muchos hombres de las Fuerzas Armadas que se van y no tiene, quizás no hay conocimiento público, no tiene una gran noticia en los medios de comunicación, pero que además de tener actos honorables, también incluso pide la baja. Claro. Porque se ha convertido, la burocracia del Ministerio de Defensa se ha convertido en una fuerza de impedir. Claro. Y acá los ascensos que se otorgan arbitrariamente desde el Poder Ejecutivo Nacional, pone coroneles, nombra generales y no hay ningún criterio porque no hay una política de defensa. Y porque al no haber una política de defensa, no hay una continuidad en la formación y en la selección de los hombres. ¿Cuál es la doctrina de defensa nacional? No hay vigente. La hay en nuestra memoria, la hay en nuestra conciencia, la hay en nuestro pensamiento nacional, en la historia argentina, hay una doctrina nacional, pero hoy no está vigente. La doctrina de nación y pueblo en armas ha sido derogada. Claro. Ha sido derogada hace 35 años en el gobierno de Menem con la firma de los acuerdos de Madrid, con las privatizaciones de las empresas del Estado, y con la privatización del sistema de armas y de sus fábricas militares. Qué cosa increíble, ¿no? Qué cosa increíble. No es algo de ahora, no son los 2 años de Milei. Esto tiene más de 35 años. Claro. No, yo me refiero, el sentir patriótico no tiene que ser uno de un partido nacionalista, lo digo como argentino, y después que cada uno milite en el partido que quiera, pero ese sentimiento de argentino, de proteger lo nuestro, de querer lo nuestro, se ha ido perdiendo. Y sí, también las Fuerzas Armadas se tendrían que haber alzado cuando Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner firmaron los acuerdos de cesión de soberanía jurisdiccional con la reestructuración de la deuda externa, porque estaban cediéndose de soberanía jurisdiccional, cediendo la potestad soberana, la inmunidad soberana de la nación, cediéndola por 4 pesos sucios. ¿Para qué? Para después en el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner, años después, hacer una campaña electoral diciendo que no le iban a reconocer la deuda a Macri porque era ilegítima y era ilegal. Hicieron la campaña prometiendo eso y después le reconocieron toda la deuda a Macri. Entonces, ¿para qué hicieron primero la cesión de soberanía jurisdiccional, entregando la inmunidad soberana a través de, además de, hay cerca de 100 acuerdos internacionales, donde se cede la inmunidad soberana, donde hay cesión de soberanía jurisdiccional, y cualquier tribunal extranjero puede litigar en contra de la Argentina, y la Argentina se somete a ese litigio y se somete a fallo. Claro. Pero cuando nosotros decíamos esto, había un coro de salames que decían que nosotros le hacíamos el juego a la derecha. Claro. Y ahora esos que decían que le hacemos el juego a la derecha, están todos escondidos, están todos guardados, no pueden salir a la calle. Claro, bueno, de las cosas que pasan hoy con respecto a la actualidad, y vuelvo a la doble vara, si un funcionario de un partido político hubiera hecho lo que hizo Petri con la obra social de las Fuerzas Armadas, que la fundió, se robó toda la plata, lo dejó sin asistencia médica, es más, la hicieron desaparecer para que no investiguen. Si lo hubiera hecho un gobierno peronista, estoy seguro que, bueno, hubiera ardido el país, pero sin embargo, como lo hizo este gobierno, no pasa nada. No, lo que pasa es que vos ahora tenés noticias de esto. Vos ahora tenés noticias de IOSFA. Pero vos no tenés noticias de IOSFA cuando la fundió la Cámpora. ¿En qué época fue eso?
Ah, claro, claro. No, porque de eso no se podía hablar, porque si no, vos le hacías el juego a la derecha, eras golpista y jugabas para Videla. Claro. Y eras un represor desaparecedor. Eso. Eras un represor desaparecedor. Entonces te agitaban el pañuelo de la madre de Plaza de Mayo para marcarte. Eso es lo que se dedicaron a hacer. Bueno, pero y con esto han robado, pero han robado en gran manera, han robado. Pero yo la primera vez que escucho que IOSFA no está fundida en 2 años. A IOSFA la vienen fundiendo y refundiendo. Claro. Bueno, pero tampoco le vamos a echar la culpa a Cristina, porque fue Petri. ¿O no? ¿Vos creés que Petri fundió IOSFA? Y ¿Vos creés que el vaciamiento que se ha dado en IOSFA, esto lo hizo Petri en 2 años? Todo indica que fue Petri. Por lo menos, está bien. Esa es la información que tenemos, ¿qué es eso? No, eso es lo que decís vos, no es la información. La información que yo te estoy dando de que IOSFA la viene fundiendo desde Menem para acá. Y tanto lo hizo Menem como los que siguieron, como lo hizo la Cámpora también. Eso también es la realidad. Bueno, pero ponele, porque no voy a discutir, vos estás mejor informado que yo, ponele que sea así. Y con los discapacitados, ¿la culpa también la tienen los otros o es de este gobierno? No, este gobierno ya se sabe de su crueldad. Lo que no corresponde es utilizar a este gobierno cruel de chivo expiatorio de los males que sufrimos los argentinos los últimos 50 años. Y en especial los últimos 35. Bueno, pero ellos se presentaron como... No, parece, es lo mismo que hacía hace 2 minutos atrás. Hace 2 minutos atrás hacían lo mismo con Macri. No, acá la culpa de Macri es todo, la deuda externa es culpa de Macri. Pero Macri gobernó 4 años. Y que yo sepa, desde que yo he nacido, yo ya nací con el grillete de la deuda externa. Yo soy clase 76. Yo ya nací con el grillete de la deuda externa. Bueno, que me dejaron estos políticos me dejaron la deuda externa, porque en el último gobierno de General Perón y de Isabel Martínez de Perón, la deuda externa era de 5.000 millones de dólares. Explícame cómo está en 450.000 millones de dólares en este momento. Sí, obviamente, pero bueno. Por ejemplo, cuando asumió Macri, no teníamos la deuda que se tuvo cuando él firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuánta deuda tomó Macri? Y tomó 45.000 millones de dólares. Bueno, tomó 45.000 millones de dólares. Aproximadamente. Que sería el 10% de la deuda total. Lo que pasa es que el que consumió demasiada propaganda kirchnerista y cree que la propaganda kirchnerista es la realidad, después se da cuenta que las cuentas no cierran. Porque si Macri tomó 45.000 millones de dólares, ¿cómo es que con los Kirchner no teníamos más deuda externa? Que habían repatriado todas las pelotudes que han dicho, ¿no? Que repatriaron, que terminaron con la deuda externa. Y Guzmán, ¿qué es? El gobierno de Alberto Fernández de Kirchner, adorado por el Fondo Monetario, que se deshacía en elogios sobre Guzmán. Y el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, se hacía pis encima, bloqueándolo a Guzmán, que lo bien que había llevado la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Claro, pero cuando ellos lo hacen, ellos son los buenos de los derechos humanos, entonces lo que están haciendo está bien porque son ellos. Con respecto a eso. Nosotros no hay arreglo, no hay más arreglo con esta hipocresía. No hay más arreglo con esta hipocresía y se acabó la tolerancia con esta hipocresía. Bueno, pero porque ustedes coinciden. Si no estamos en la experiencia. Estamos trabados, te das cuenta, el movimiento nacional se encuentra trabado y el movimiento nacional no está trabado por culpa de Milei. Milei no tiene fuerza para trabar el movimiento nacional. Al revés, Milei tiene una fuerza favorable a la unidad del movimiento nacional. El problema del movimiento nacional está dentro del movimiento nacional, no es externo a él. No es externo al movimiento. El problema del movimiento nacional lo tenemos adentro.
que la representación del movimiento nacional lo tienen estos tipos que no son nacionales. De todas maneras, aunque no coincidamos en los datos de la deuda externa y demás, en lo que sí podemos coincidir es que la mejor época que tuvo el país con la industria a pleno que generó Perón, cuando todo se construía en la Argentina, incluida la Marina Mercante, los automóviles, industria nacional, que después vinieron a destruir los norteamericanos hace muchos años atrás. El mejor gobierno que tuvimos fue el del general Perón. Bueno, ahí vamos coincidiendo, ¿ves? Pero claro. El mejor gobierno que tuvimos fue el del general Perón. Y todos los demás se dedicaron a destruir la obra del general Perón. No han dejado prácticamente nada en pie. Lo que pasa es que es tan grande la obra de Perón que cosas que todavía sobreviven. Entonces, hay edificios que quedan, hay obras que quedan porque no las han terminado de demoler, pero han entregado prácticamente todo. Altos Hornos Zapla, en Palpalá, Jujuy, sí, lo entregaron a destruir. Están fundiendo la propia fábrica en los hornos eléctricos. Están derritiendo adentro. Esto está pasando ahora, pasa desde hace años. Taseli está derritiendo la fábrica en el horno eléctrico para vender fierro. Y entregaron Somisa, que es una fábrica militar. Claro. ¿Qué tendría que haber hecho el ejército argentino cuando se estaba privatizando Somisa en el gobierno de Menem? Y le tendría que haber dado un golpe de Estado a Menem. Porque mirá, por ser tan democrático, fíjate la situación que nos llevaron. Resulta que por ser tan democrático y tan defensor de las instituciones, de la democracia y de la república y la mar en coche, resulta que ahora no tenemos siderúrgica nacional. Claro. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho las Fuerzas Armadas? Y haberle dado un golpe de Estado a Menem. Y antes haberle dado un golpe de Estado a Alfonsín. ¿Quién se quedó con claro, vos decís eso y el kirchnerismo te mata la DAI y te mete en cana. ¿Quién se quedó con Somisa? Roca. Ah, mira qué raro. Roca. Techín. Roca. Se la entregaron en los 90 por el valor de lo que había de stock de chapas en la playa de Acopio. Qué bárbaro. En la playa de Acopio, el stock que tenía Somisa, la chapa que tenía fabricada de stock para comercializar, eso es lo que puso Roca, que inmediatamente vendió la chapa y recuperó la guita. Porque lo pagó con títulos basura de la deuda externa. Qué increíble, ¿eh? Martín. Bueno, ¿y qué se hizo después? Nada, no se hizo nada. Claro. Es una fábrica militar que creó el ejército argentino, porque la creó el general Sabio, en el plan siderúrgico argentino. Es una fábrica militar fundada por el general Sabio, al igual que Altos Hornos Zapla, y se han vaciado nuestras Fuerzas Armadas de las fábricas de acero, de las fábricas de pólvora y explosivos, han vaciado las fábricas químicas, están en este momento también tratando de destruir la planta de ácido nítrico y ácido sulfúrico de Río Tercero. Y sí, es terrible lo que pasa. Pero bueno, por eso necesitamos que el movimiento nacional se vuelva a ordenar sobre sus bases y su tradición y sobre su propia cultura nacional de argentino. Martín, si no estamos en manos de falsificadores. Martín, ¿qué proponen el movimiento de liberación nacional a los argentinos? ¿Qué le proponen? Nosotros planteamos marchar hacia la movilización total del trabajo para en 4 años alcanzar el pleno empleo, creando 5 millones de puestos de trabajo, en donde la nave insignia de la industrialización tiene que ser el Estado empresario argentino, todas estas grandes empresas que supimos concebir y que hicieron grande a la nación en el aspecto técnico, pero también en la buena vida que supimos tener a través del trabajo, porque por cada puesto que se crea en el Estado empresario se crean 3 puestos de trabajo en la industria privada argentina y se crean 6 puestos de trabajo por consumo en la comunidad en donde esas empresas están
enclavadas. Por otra parte, esta relación de un punto de trabajo del Estado empresario multiplica por 10 en la cuenta final, es la que permite terminar con la desocupación. Si nosotros generamos 500.000 puestos de trabajo en empresas como Somin, Altos Hornos, Zapla, Fabricaciones Militares, Pillo de Hornos, Santiago, Comisión Nacional de Energía Atómica, etcétera, nos permitiría crear 500.000 trabajos y ello terminaría una cadena de producción y consumo nacional de 5 millones de puestos de trabajo. Con eso terminamos la desocupación. Ahora, eso es la acción de la voluntad de poder argentina en el trabajo, en la mentalidad técnica. Pero necesita de la doble protección de comercio exterior, que tiene que estar nacionalizado a través del ejercicio de su marina mercante y un Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que es una corporación que determina el intercambio con el mundo, dependiendo del precio de la producción nacional en los mercados internacionales, y la nacionalización del crédito, de los depósitos bancarios argentinos, para que se termine la usura de la banca extranjera, la reserva fraccionaria, el multiplicador de dinero, y que el ahorro de los argentinos siga el crédito de los argentinos. Porque los bancos tienen todas las cuentas corrientes de los argentinos, todas las cajas de ahorro, todas las cuentas de sueldo, no. Tienen además el capital de los empresarios nacionales. ¿Y a quién le prestan esa guita? A un argentino se lo prestan a las multinacionales. Mira, Martín, te agradezco, te pido disculpas por la voz. Si hay algo que no te haya preguntado que quieras decir, te escucho. No, te agradezco mucho que podamos haber conversado así tan francamente y tan libremente, porque permite que cualquier argentino que esté participando de esta audición pueda escuchar los puntos de vista y las ideas que se expresan con sinceridad y por el bien de los argentinos, ¿no? Porque lo que decimos con amor y por el bien, lo decimos por amor a la patria y a nuestro pueblo. Y lo que está en modo de crítica se hace también para corregir los errores, porque acá no hay ningún argentino, acá no hay ningún individuo que esté por encima del interés de la patria y del destino del pueblo. Entonces, acá nadie tiene coronita, viejo. Hay que aguantársela, y son todos los que están en conducción de gobierno, que pretenden ser intocables y vivir en la impunidad de que nadie les haga la crítica. Y esto se acabó en la Argentina, porque no tenemos más nada que perder. Entonces, hay que ir a fondo, decir la verdad y aguantársela. Vivir como un verdadero criollo, que es lo que todo argentino de bien tiene para sí mismo y para sus semejantes. Así que te agradezco mucho. Vos sabés que podríamos estar hablando largo y tendido en otro momento, seguramente lo vamos a hacer. Para cerrar este reportaje vía teléfono, quiero que me digas algo con respecto al sable corvo de San Martín. ¿Cuál es tu opinión con lo que se hizo? Y me gustaría saber. Todas estas cosas que hace Milei son elementos de distracción para llenar de elefantes la calle Florida, como se decía en la década de 90, ¿no? Decía, apareció ante las denuncias que sufría Menem en los actos de corrupción y demás. No sé si vos te acordás, la leche de Vico, sí. Juguetito Banrel, bueno, todo eso que los pibes de ahora no tienen capaz el conocimiento porque no lo han vivido, pero nosotros éramos jóvenes, éramos chicos, pero nos acordamos. Y en un momento en la reunión de gabinete dicen, bueno, tenemos un elefante en el medio de la calle Florida, en el centro de la capital. ¿Qué hacemos? No lo podemos esconder. Entonces dice, bueno, llenemos la calle de elefantes, así el nuestro no se nota, no se ve. Claro. Es la misma técnica de distracción. Entonces, todos los días una nueva, ¿viste? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, ahora el tema del sable corvo para generar toda una polémica, mientras están entregando la Argentina a las embajadas extranjeras. Después largan a estos pelotudos que se ponen una máscara y dicen que son perros, que son zorros, que son lobos, que son animales. Y estos pelotudos, cada vez que los crucemos en la plaza hay que meterles una patada en el culo, que ni se nos acerquen a nosotros ni a nuestros niños. Y a nuestros niños, ¿sabes? En la familia, en el trabajo educativo y formativo que
que hace la familia, papá, mamá y los abuelos, hay que enseñarle bien a nuestros hijos que esos pelotudos se comportan como subhumanos y hay que tratarlos como tales, que dan un muy mal ejemplo y hay que segregarlos de la vida comunitaria de los argentinos. A ver si se dan cuenta que la estupidez que están haciendo. ¿Por qué? Y porque el gobierno de Milei les pone guita. Claro. Con la boluda esta de Lemoine, con Santiago Caputo, todos esos perversos son los que alientan esto y además les ponen guita, los financian. Claro. Para distraer. Claro. Entonces, son todos elementos de distracción que, claro, cuando se manosea el sable de San Martín, ¿y qué te parece? Puedes decir, ¿pero qué tienen que andar manoseando el tema y andar toqueteando, viejo? Claro. Claro. Pero lo hacen para que nos indignemos con el fin de entregar la Argentina, seguir robando, como están haciendo, porque roban mucho, son muy ladrones. Claro. Y bueno, ¿qué va a pasar? Y total Caputo vive en la isla de Man, Claro. que es igual que la isla de Epstein, donde van todos estos degenerados a hacer sus orgías y a hacer sus ritos satánicos. Y se va a la isla de Man, con la isla que se afane acá, y listo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que perseguirlo hasta el fin del mundo y castigarlo duramente. Eso, el movimiento nacional tiene que tener una acción fuerte, tiene que tomar el gobierno y tiene que tener castigos ejemplares. Porque si no hay sanción, se pierde la norma. Te agradezco mucho, Escúchame, Martín. ¿Vos qué edad tenés? No, yo ya pasé los 58. Bueno, ¿vos te imaginabas cuando eras chico que podíamos terminar así? No, jamás. ¿Te das cuenta? Mirá, tengo un problema con mucha gente que está tratando de jubilarse y no puede porque algunos de sus patrones no le aportaron y ellos pensaban que sí y ahora no se pueden jubilar. Los que están jubilados se están muriendo de hambre. La verdad que el país está mal en todo sentido. Fíjate, hoy nuestros viejos no se pueden jubilar, los que han trabajado toda la vida no se pueden jubilar, pero ¿sabés qué? Tuvimos además algo todavía más triste todavía, que es lo que tenemos que revertir desde el Movimiento Nacional en una fuerte unidad en Cristo y repeliendo todas estas aberraciones y herejías a los cuales nos han llevado los propios dirigentes del peronismo, ¿no? Con el aborto, la vasectomía y la hormonización de niños. Por eso hay que derrotarlos, porque hoy hay 350.000 nacimientos menos en el país. Hoy en la Argentina hay 350.000 nacimientos menos. Nos están achicando. Claro, pero vienen de afuera, ya vienen con mochila y todo, los traen gratis, le dan plata y le dan la tierra. Escúchame, Martín, antes de cerrar, en el orden local, en Bahía Blanca, aquellos que quieran tener este tipo de charlas con referentes del movimiento de ustedes y lo puedan hacer, ¿dónde deben ir? ¿Con quién deben comunicarse? Bueno, tienen que arrimarse el día de mañana, que vamos a estar en la Sociedad de Fomento Villa Rosas. Mañana a las 19:30, mañana, viernes 13. 19:30 estamos en la Sociedad de Fomento Villa Rosa. Vengan que vamos a estar ahí explicando los fundamentos de la nacionalización del comercio exterior con su respectivo proyecto de ley que tiene estado parlamentario actualmente. Y va a ser una exposición de unos 40 minutos y luego será la palabra para el intercambio con todos los presentes. Van a venir de los gremios, van a venir de las cámaras empresarias, van a venir productores agropecuarios. Va a ser una reunión de argentinos, desde todos los sectores y perfiles que hay. Bien. Eso mañana viernes. Y comuníquense con nosotros a través de las redes sociales, que ahí se va derivando a todas las regiones del país, porque se entra por una puerta, por un canal grande que es el canal nacional,
y después se va haciendo el contacto a todos aquellos que tienen ganas de participar, de conocer un poco más, de conversar. Se les va pasando con todos los responsables de los distritos, de las secciones y de los municipios. Bien, bien. Bueno, Martín, nuevamente gracias y nos volveremos a encontrar seguramente para seguir coincidiendo en algunas cosas, en otras no, pero siempre con altura, con respeto. Y claro, me encanta hablar con otro argentino que defienda a la Argentina, más allá de que yo puedo ser peronista, tengo muchas cosas para objetarle al movimiento, muchas cosas que vos decís son ciertas. Yo veo que en el movimiento peronista tenemos muchos que son peronistas porque les conviene y van claro. por el queso, por la torta, pero el sentimiento no es de peronista, porque tienen una vida placentera y cómoda, entonces cuidan su quintita. Pero los que ya peinamos canas y sabemos, no quiero hacer propaganda del peronismo y hacerte la contra vos, te lo digo para que la charla sea franca y sepas con quién estás hablando. Toda mi vida fue peronista, porque bueno, lo sentí así, luego me fui instruyendo y tengo también muchas cosas que criticar al peronismo, pero pienso que se puede hacer desde adentro para que muchas cosas que nos están pasando es de gente que hace toda la campaña con el escudo de Perón y cuando llegan al poder votan en contra de los trabajadores, como lo han hecho en esta ley de la reforma laboral los gobernadores y sus diputados. Entonces hay muchas cosas por corregir, así que no es para enfrentarte y decirte yo soy peronista, sino para que sepas que entiendo la realidad de lo que vos estabas diciendo. Sí, sí. Total, a nosotros nos pasa lo mismo, a mí me pasa lo mismo, a mis compañeros también. Nosotros queremos hacer esto, nosotros queremos hacer y es nuestra voluntad hacerlo por adentro del peronismo. La mayor dificultad es que los que tienen los cargos partidarios, los que tienen los cargos de gobierno, los que han constituido un Estado profundo, donde ganen o pierdan el gobierno, están todos metidos en el Estado hasta el cuajo. Entonces pueden ganar o perder una elección, pero están adentro. Son los que impiden nuestra participación. No pueden impedir nuestra expresión, porque nuestra expresión va a seguir siendo libre. Pero son el obstáculo que hay, son el obstáculo del movimiento nacional para estas realizaciones. Por eso yo también, además de ser peronista desde la cuna, toda la familia es peronista antes de que existiera el peronismo, ¿no? Desde que un joven coronel del GOU fue integrante de la Revolución del 43. Todavía no existía el peronismo, pero ya la familia estaba con ese coronel Perón por lo que ese coronel decía y hacía. Claro. Pero bueno, hemos llegado a este punto donde se agotó la paciencia, se gastaron todo el crédito, se agotó la paciencia y hay gente que no tiene condiciones para estar en la conducción del movimiento y sin embargo son los que toman las decisiones. Así que esto requiere de una fuerza refundacional. Además, quédate tranquilo porque ¿sabes qué? ¿Quién se va a acordar de ello? Claro. ¿Qué relevancia puede tener gente que nunca laburó, querido? Gente que nunca laburó. Claro. Gente que nunca laburó, no saben lo que es laburar, no tienen ningún talento, no pueden además comprender, porque no tienen experiencia de vida. Han vivido de la joda toda la vida. Entonces, ¿qué pueden discernir? ¿Qué saben lo que es el sufrimiento del trabajador? ¿Qué saben lo que es el no tener para tomarse el transporte público y llegar al laburo? El no poder comer en el laburo porque no hay guita y hay que aguantarse un ayuno forzoso la jornada laboral porque no queda otra. ¿Y qué saben estos tipos? Entonces, por eso te digo, esta conversación, que es una conversación entre dos peronistas, tiene esta sinceridad y esta honestidad intuitiva, porque recién nos estamos conociendo, pero evidentemente la intuición dicta que
que tenemos que hablar, ¿no? Claro. Y que es importante lo que estamos hablando. Porque Claro. acá se está jugando el destino de la nación. Así que los dirigentes hay que mandarlos al sacrificio, Sí, que para eso tienen que servir. claro, claro. Sí, es lo que está faltando. Martín, muchas gracias y que tenga buena jornada en Bahía Blanca. Y ya vamos a volver a tener una charla cuando estemos un poquito mejor. Muy amable. Te agradezco mucho, cuídate esa garganta, tomate un tecito, jengibre, Exacto. y miel y ya está. Gracias. Un abrazo. Abrazo, Martín. Un abrazo. Bueno, así hablábamos con Martín Ayerbe del Movimiento de Liberación Nacional. Gracias por habernos atendido, Martín. Esto va a estar reflejado en las redes para aquellos que no lo pudieron escuchar en vivo, lo puedan hacer a través de nuestras redes de Radio Gremial. En el aire de Bahía Blanca, Radio Gremial. Radio de Trabajadores.